Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy hablaré de un tema delicado, importante, que une religiones, que une visiones. Muchas personas creen, tienen fe. En el día de hoy, que es el Día de Guadalupe. El Día de Guadalupe, según el libro sagrado del Nican Mopogua, que estaba en náhuatl, un tipo de náhuatl, se aparece la Virgen de el 9 al 12 de diciembre, o del 9 al 11 de diciembre, de 1531-1532. Aproximadamente son esas fechas porque hay otras investigaciones que apuntan de otras fechas, etcétera. El Nicanor Powá narra sobre Juan Diego que el mismo Vaticano lo considera santo, San Juan Diego. Siempre ha habido controversia, quiero hacer una aclaración, en un video había dicho que los santos no son ejemplo, muchos santos sí fueron ejemplo de vida, lo positivo se recalcaba, como algunos tenían fallas, todos los santos eran humanos, y San Juan Diego era el primer santo indígena de diferente color o tez de piel, que en aquella época los mismos sacerdotes o los mismos obispos decían, oye, como una persona con pocos recursos indígenas se le va a aparecer la madre de Dios, la madre de Cristo, que también ha sido muy difícil estos temas que son religiosos interesantes, definir muchas cosas en la religión. Y obviamente se tiene que tratar con pinzas estos temas, con mucha cautela. Mi fe católica, yo soy católico desde que me bautizan, influye en mis opiniones, eso hay que dejarlo muy en claro, pero no significa que sean opiniones malas o que sean opiniones subjetivas o que sean inventadas, son opiniones basadas en libros, en observaciones, en documentos también considerados científicos. Es donde yo digo que la ciencia y la fe se unen. Hubo una temporada en muchos países donde se promovía la no fe, la no religiosidad, y se creía que o se era científico o se era religioso. No se podía ser amoroso, religioso, y no se podía hablar de cálculo y de ciencia y de limitaciones y de evaluaciones científicas. O eras científico o eras religioso. Muchos, y lo he dicho en varias cápsulas, científicos han sido religiosos. No necesariamente guadalupanos, no necesariamente católicos o cristianos, pero han creído en un Dios, como Albert Einstein, hablaba del Dios de Spinoza, era un panteísta, pan significa todo, teos Dios. Yo no creo que haya sido panteísta toda su vida, yo sigo pensando que Einstein, de familia o tradiciones judías, alemán, un gran científico, un gran cerebro, fue también ateo, en algún momento de su vida tuvo dudas, como todos yo creo tenemos dudas en la religión o en los conceptos o preceptos, pero estamos hablando de un matemático y físico a nivel mundial creyendo en Dios y hablando de Dios. No creía en la Biblia, pero sí creía en Dios. Y era judío, tenía descendencia judía. Ha habido autores como Lavoisier, que él era un gran biólogo, también hablaba de Dios. Tenía una frase muy interesante que decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia atrae a Dios. Tenemos a Marie Curie, creyente, tenemos a Newton, a Galileo, a Copérnico. El Vaticano, que a mí me tocó visitar en varias ocasiones, con sacerdotes, con padres, legionarios, y hay que decirlo, tiene grandes bibliotecas de ciencia también. Los religiosos estudian la ciencia también, la comprobación, estudian la astronomía, la geología, la geografía, la historia. Muchos son expertos en literatura, en historia. No son personas improvisadas, son personas preparadas también en el ámbito puntual científico. Los jesuitas, que siempre han tenido mi respeto y que han sido muy polémicos durante toda la historia de la Iglesia Católica, han sido polémicos y controvertidos, pero a la vez también han sido fuente de luz racional, porque ellos ven un aspecto diferente a lo que un católico podría no ver. Los franciscanos, con su ayuda, con sus teologados, con sus conventos, que los conozco perfectamente también, que se dan a los demás, ayudan a los demás porque es parte de su fe, de su vocación. También guadalupanos. Entonces la ciencia y la fe no van separadas necesariamente. Ha habido, creo yo,
En el ámbito político, México, digo, vamos a hablar un poco de historia, perseguía también a los cristianos, las guerras cristeras, como también, hay que decirlo, la Iglesia Católica también persiguió, es una realidad histórica por los pecados, se ponían, y es verdad, ciertos castigos, pero eso era hace más de la conquista, antes de la conquista, en las épocas que las comunicaciones eran diferentes, las poblaciones eran diferentes, se imponía una religión social y eran épocas muy diferentes, pero también había épocas buenas, positivas, de fe, de amor. Hoy en las épocas, hoy por ejemplo, que estoy viendo los noticieros en Kentucky, que es un lugar en donde empezó la pandemia española, no empezó en España, empezó en Kentucky, según un libro muy importante de 1918, El jinete pálido, que se los recomiendo. La gente se aboca a rezar, a pedir. Había un señor llorando porque se había destruido toda su casa por un tornado. Pero volvemos también al tema, ¿por qué Dios lo permite o no lo permite, las tragedias, o permite la muerte, o no lo permite, o sí lo permite, o es la libertad humana? Todas estas preguntas filosóficas, existenciales, siempre discurren para el católico, para el cristiano, para el creyente, no el creyente. Todos alguna vez, yo creo, hemos pasado por esas dudas. La fe es un momento para mí importante porque nos vincula con el alma, con el espíritu, nos vincula con tradiciones que nuestros abuelos, nuestros padres nos dan, esta capacidad de amar, esta capacidad de ver un creador, esta capacidad de tener conocimientos de la justicia divina, del amor divino, de entender o interpretar con expertos, exégetas la Biblia, por ejemplo. Todo eso a mí me parece que es ocupar el tiempo en algo importante, productivo, y no son patrañas o son cosas que no tengan un sentido, sobre todo filosófico. Lo que pasa es que en este mundo actual, moderno o posmoderno, hay muchas imágenes negativas de la religión, cualquier religión, porque de cierto modo, y es cuando más se necesita la religión, porque de cierto modo pide una forma de compromiso del ser humano. No cualquiera sigue los mandamientos, es mejor decir no los sigo. No cualquiera se arrepiente, es mejor decir soy yo Dios, soy perfecto y mejor mi conciencia la mantengo intacta. No cualquiera reconoce sus errores con los demás o aciertos. La religión implica leer, implica analizarse, es como una terapia, implica compromiso, dar la mano, ayudar, implica quitar ciertos mitos o prejuicios que se dan en la sociedad. Por ejemplo, que los católicos le adoramos a la Virgen de Guadalupe, la veneramos, no la adoramos. La religión y el estudio de la religión implica también entender que somos limitados, no ilimitados, que Dios es infinito, que hay un poder sobrenatural que a veces no se puede explicar cuando hay una muerte, un deceso. Es mejor tomarse de la fe, estar en paz, rezar muchas veces, a decir, bueno, ahora es muy respetable también porque muchas veces los creyentes son tachados incorrectamente de fanáticos. Y el fanatismo lo que hace es perjudicar a los demás. Mucha gente religiosa es equilibrada, hace ejercicio, estudia, ayuda al prójimo, tiene una rutina, le va bien en la vida, tiene y va buscando su equilibrio, que yo creo que es lo que la naturaleza pide también. Esta creencia y esta ciencia, este razonamiento de la religión, que nos da Dios la oportunidad de salir adelante como familia y respetar a las diversidades. Siempre nunca imponer una fe, pero tampoco que nos impongan una no fe. Tampoco que se borre el decir tú estás mal porque yo digo. Tampoco se vale esa postura. O decir eso es mentira porque yo digo. Tampoco se vale esa postura. El que tenga fe y crea en los milagros y crea en la guadalupana se debe respetar como el que no lo tiene. Y poco a poco tenemos, creo yo, como sociedad que madurar esa situación. México perseguía a cristianos. Y sin embargo había personas en otras religiones y denominaciones que obtuvieron puestos empresariales,
que usaban la doctrina católica de la iglesia para hacer empresas y para ayudar al prójimo también. No solamente para tener ganancias, una empresa obviamente de ganancias, pero también hacían que los demás ayudaran. La religión tiene mucho que ver con la política y la sociedad, más de lo que pensamos, porque se distribuye muchas veces la riqueza. En un convento no es algo de una persona, es de toda la comunidad. La fraternidad convive, comparte, el famoso ágape. El ágape es lo que hacía Jesucristo. A mí me tocó visitar con mis padres la famosa Porcíncula, que es un lugar donde estuvo, según la historia, Jesús, y me tocó visitar donde supuestamente fue la última cena también. Es un lugar que está en Israel, me parece que está en Israel. Y el ágape era la hostia, el pan, compartirlo a los discípulos o a los apóstoles. Creo yo que hay que ser respetados y respetar. Y para ser respetados hay que saber, hay que leer, hay que aprender. Y la fe, yo creo que más que imposición racional, es una parte, me parece, del ser humano que es necesaria siempre. Es necesaria cultivar esa fe. Si no tuviéramos fe en la humanidad, no hubiera tecnología. Si los astronautas no tuvieran fe, no pudieran ir a la Luna a visitar este bello satélite natural que es la Luna, que algunos también dicen, como en todo, que nunca fueron a la Luna. Sin fe no podríamos creer en las autoridades, porque a veces se cree en lo que no se ve tan bien. No veo una obra, pero sé que está hecha una obra. La fe, creo yo, es parte esencial del ser humano, y esa se va alimentando con datos, con conocimientos, con estudio, con seriedad, con hábitos positivos que al ser humano y a su entorno, a su familia, le ayudan a salir adelante. Si la fe y la religión te ayudan a salir adelante, ¿por qué sería mala la religión? Solamente por pensar que todo es un mito, todo es un invento, o todo es un control político, o todo es un control social. Pues no, hay algo misterioso en la vida, hay algo misterioso en los símbolos de todas las religiones. Hay conceptos que la misma razón no puede llegar a entender. No porque la persona no sepa pensar o reflexionar o analizar, sino porque son cosas o son aspectos que no se ven, son aspectos sobrenaturales, son aspectos difíciles de entender con la razón, pero fáciles de entender con el amor, con la fe. Son sentimientos, y el sentimiento de ninguna manera es malo. Somos personas que necesitan no solamente de datos y de razones, necesitamos de sentimientos, somos seres humanos. Qué padre pensar que hay una guadalupana revelada con un ayate, y ahorita voy a explicar todo lo que se ha hecho y se ha dicho en libros y en investigaciones. Qué padre pensar en una madre amorosa que une al español, al blanco, con el moreno, con el indígena, que fue nombrada la emperatriz de América. Qué padre que nuestros hermanos que están en otras denominaciones también la respetan. Los musulmanes respetan a María en el Corán. María, me parece, no estoy muy seguro, que es la única mujer que aparece en el Corán. Hay varias mujeres, aparece María como respeto, como respetan a Cristo y a Jesús también como profeta. No le dan la divinidad, pero sí le dan la categoría de profeta. Qué bonito que otras culturas respeten también los ritos y símbolos católicos. Es algo muy interesante, y obviamente que hay que entender lo que es venerar, lo que es adorar, lo que es pedir. Y la religión no solamente es te pido paz, te pido trabajo, te pido armonía en la familia, con los amigos, te pido entendimiento en el mundo cada vez, a veces no siempre más conflictivo, caótico. La religión es te ofrezco mi vida, te ofrezco mi esfuerzo, te ofrezco mis ideas, mis pensamientos. No solamente se trata de pedir, que muchas veces sí se concede, mucha gente le han pasado y lo han contado milagros, pero a veces no lo cuentan por miedo al que dirán. Esto es un poquito aparte, pero como los temas, y es también un tema espinoso de los ovnis, donde hay gente que está segura de lo que ha visto y tiene miedo por el ámbito social, por la burla muchas veces, o porque lo tachen de desequilibrado, desequilibrada, o que esa persona no está bien de sus facultades.
A la religión se le ha insultado también. A la religión, que es una experiencia encarnada en uno, personal, se le ha dicho muchas cosas. Se han dicho muchas cosas de la Iglesia Católica, buenas y también malas, como de otras iglesias. Y me parece que lo que Dios quiere es que respetemos, seamos cívicos, tratar de respetar las diferencias y sobre todo entenderlas. Antes de respetar, entender lo que nosotros como católicos seguimos o perseguimos, y eso no le quita racionalización, ni le quita originalidad, ni le quita que la persona sea una buena persona con los demás. Creo yo que la religión es importante porque te da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte, da explicaciones muchas veces irracionales, pero emocionales. Una parte del ser humano es emocional, emotivo. Así estamos diseñados, así estamos dotados. Es muy importante, creo yo, conocer las historias, conocer los prejuicios, y más que a veces en los debates de religión se pelean por conceptos, pues tratar de conciliar y tratar de saber que pues nada más hay una vida y vivimos una vida y hay que hacerla con amor, con respeto. Y si a alguien le va bien con la religión, ¿por qué puede ser mala? ¿Por qué tanto ataque de la religión si es tan mala? ¿Por qué tanto ataque de la religión? Porque tiene un poder. Si no tuviera poder no se atacarían las religiones ni los símbolos. Entonces es importante, creo yo, entender y no imponer nunca, creo yo, nadie está imponiendo una idea en los demás, y vivir en paz y vivir en armonía y ser buenas personas en la medida de lo posible también. Entonces, para mí la religión es importante, las creencias, las imágenes son importantes en mi vida, siempre han sido, no tengo por qué quitarlas o descartarlas, y eso no me quita lo racional o lo humano, al contrario, me dan un sentido humano más importante, creo yo, y respeto todas las religiones, respeto todos los que hagan el bien, respeto todos los que hagan lo que tienen que hacer en la vida, su misión en la vida, de ayudar a los demás, de salir adelante, de cuidar a sus familias, de encontrar un sentido a esta existencia, a esta vida. Con religión o sin religión, a veces es difícil entender el sentido de nuestra vida, del cosmos, de las galaxias, del universo, y apoyar, yo creo, estas ideas, apoyar la historia y sobre todo leerla, entenderla, porque a veces se juzga la religión sin entenderla, sin creerla. Siempre habrá dudas, como en la ciencia hay muchas dudas. El método descártico de Descartes nos hablaba de la duda metódica. También hay dudas en las religiones, pero hay fe, el ingrediente del amor, el ingrediente de la compasión, el ingrediente de la unidad. María viene a México a sintetizar la cultura, a decirle no recen al sol. Por eso María está enfrente del manto del sol. El sol es pagano, yo soy la madre de Cristo, que es también otro punto que después puedo hablar, trataré de hablar, no es fácil de explicarlo, cómo hay una madre de Cristo, de Dios, si no se crea, si Dios no necesita un creador. Es un tema bastante polémico y controvertido, pero es interesante abordarlo. María viene a unir indígenas, blancos, pobres, ricos, de todo. Clases medias, clases altas, clases bajas, trabajadores, no trabajadores, gente enferma, gente sana, de todo. Eso no puede ser malo. Aunque sea una historia mentirosa, no puede ser malo. Es lo que sociológicamente une a la gente también. Es muy interesante, estaba viendo caravanas de personas que vienen de otros países. Muchos tienen la Virgen de Guadalupe en su camisa, en su camiseta. No tienen comida muchos. Se les apoya a veces en ciertos centros de acopio, a veces sí, a veces no. Pero tienen a su guadalupana atrás. Tengo más de 10 fotos de migrantes con fotografías de la Virgen, no fotografías, réplicas de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo puede ser malo esa fe? ¿Cómo puede ser el alimento espiritual de esa familia, de ese individuo que cree? Muchas partes de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, la parte de Perú y todo México, hay creencias en guadalupana. También en Estados Unidos, en Texas, en San Antonio, en California, hay creencias en la Virgen.
Hay quien la interpreta de una manera. Yo creo que hay varias interpretaciones de lo que es la Madre de Dios o Cristo, no creo que haya una sola, y hay interpretaciones del Vaticano, de los teólogos, y hay interpretaciones, digamos, sociales, de la unidad, hay interpretaciones de todo tipo. María se aparece, según el Nicán Mopohua, que es el libro sagrado de los mayas, o era el libro sagrado de los aztecas más bien, en 1531, coincide con la fecha de la conquista de Hernán Cortés, entre 1531 y 1532 más o menos. El libro se llama Nicán Mopohua y narra que entre el 9 y el 12 de diciembre, o 9 y 11, se aparece la guadalupana en el Tepeyac. Tepeyac me parece que significa cerro alto o cerros, me parece. El Tepeyac es un cerro en la Ciudad de México. Antes de la pandemia iban más de 7 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. En la pandemia no sé si había gente, pero había gente que rezaba, que por redes sociales pasaba a la guadalupana en imágenes, pasaba oraciones, rezos, letanías, rosarios y de todo. Actualmente, hoy que es 11 de diciembre, hay también gente, ya está abierta la Basílica de Guadalupe. No se pueden quedar mucha gente a dormir o ahí, pero van, hacen su ofrenda, ciertos ritos, sacrificios en la Basílica de Guadalupe. Tener 5 millones de personas, 3 millones de personas, 7 millones de personas, pues nos dice que hay gente, más los que no van, devota a la guadalupana, que no se le adora, se le venera como Madre de Cristo. Batallo, la verdad, como católico para decir Madre de Dios. Es difícil decir Madre de Dios porque Dios no se crea, Dios crea a María. Pero bueno, Madre de Cristo. Rezo, yo he rezado el rosario, he rezado el Ave María, la Virgen de Guadalupe, le he rezado, le he pedido, le he ofrecido, por cuestiones personales también, particulares. Y creo que sí más que oír, nos entiende, nos comprende. En la Biblia viene en Lucas 1.42, 1.43 que María, más o menos viene algo así, María es la madre de todos los hombres, de todos los hombres. Hombre significa humanidad. No importa tu clase social, tu edad, tu estatura, tus creencias políticas, es madre de todos los hombres. Lucas 1.42, 1.43, por ahí viene esa frase muy interesante. Y en la Biblia, en Revelaciones, que viene siendo el libro del Apocalipsis, el libro del supuesto final de los tiempos, que sabemos, hay quien lo toma literal, todo es verdad, hay quien lo toma figurado, simbólico. Viene también las referencias de María, no me acuerdo en qué parte del Apocalipsis, pero también se menciona María. De lo que sé, de lo que he estudiado, de lo que he leído, voy a explicar, que es la imagen de la Virgen. Hay muchas personas que le han hecho milagros una vez, 2 veces, varias veces. Hay un respeto a la religión, hay un respeto por salir adelante. María quiere, yo creo que todos salgan adelante, intercede, como lo dice el rezo, por mí ante Dios nuestro Señor. Intercedes como el puente, ayúdame a mis oraciones, a mis necesidades con Dios. Hay siempre dudas, preguntas en todos lados, también repito, en la ciencia hay dudas y preguntas y hay respuestas correctas e incorrectas, pero aquí es la fe lo que vale y el conocimiento de la historia, que nos han heredado en la historia de México. María también fue la primera bandera de México prácticamente. Para los creyentes y no creyentes fue, después de las trigarantes, había un estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, que era sacerdote. Sin embargo, hay que hacer la aclaración, don Miguel Hidalgo y Costilla, en la época de la independencia mexicana, de la independencia de Fernando VII, de la corona, era un padre rebelde, sacerdote, dicen que cometía delitos. Había una lista de delitos de don Miguel Hidalgo y Costilla, pero era un sacerdote rebelde, no creía por ejemplo en el infierno, en ese entonces era rebelde, no creía en el infierno. Mucha gente también no cree, por esta situación de que cree que todo en la religión es infierno, todo es malo, o lamentablemente fueron educados con una pedagogía del mal, del infierno, no del bien. Sin embargo, o del castigo más bien,
La pedagogía del castigo es como en la teología la del infierno. Si haces mal te vas al infierno si no te confiesas. Al último en tu vida, por decir. Y muchos le sacan la vuelta a ese concepto. No quieren enfrentar el concepto del purgatorio, que es lugar de purificación, que tiene un tiempo determinado, y del infierno. Yo creo que el infierno es una doctrina. El purgatorio también. En los judíos la doctrina es el Sheol. Sheol es lugar de purificación, más o menos es un significado que lo usaban en los cementerios judíos. No es el infierno exactamente, pero casi todas las religiones hablan de cielo e infierno, condena y salvación. Ahora, ¿por qué alguien cree? No creo yo, o me parece, porque es algo muy íntimo la religión, que se va absorbiendo en las venas, que se va absorbiendo a través del tiempo, en el espacio. No es algo de imponer o no imponer en un día, es algo que se va viviendo, sintiendo a través del tiempo, a través de la relación con los demás, a través de la relación con Dios. Dios como el otro, que me ayuda, que me apoya. La Virgen María como la otra persona, como la femenina, como la dulce, como la que da a luz a una nueva religión en México. No adoren al sol, hay un Dios. Esa religión pasa de ser politeísta, muy mexicanizada, de los Tlalocs, del dios de la lluvia, de los Quetzalcóatl, que siguen existiendo para mucha gente, y que bueno, a esta religión de monoteísmo solamente hay un Dios. No existen más dioses, no existen más castigos que lo que diga Dios. Y eso sincréticamente choca, porque hay quien considera que ser nacionalista, o sea, ser muy, muy, muy mexicano, es creer en Tlaloc y creer en estas imágenes que existen en barro y que existen en los museos, que son también muy respetadas por mí, por grupos indígenas, y choca muchas veces, aunque hay indígenas que creen en la guadalupana sin ser católicos, y choca muchas veces con esta idea de un solo Dios. México por muchos años, como en la India, actualmente en la India en varias religiones tienen 60,000 dioses. Y hay categorías, por decir en la India, de dioses, deidades. No todos creen en eso, obviamente. Estoy hablando de una parte, no de todos. No puedo generalizar que toda la India cree en 60,000 deidades. Entonces choca culturalmente porque dicen, a ver, los mayas y aztecas hacen pirámides, hacen sacrificios arriba de las pirámides en altares. Hay un sol que es el Dios. Dios era el sol y sol era Dios, el de la fertilidad, el que permitía el ganado, el que permitía el trigo. Era el mismo Dios, curiosamente, que los egipcios. En Egipto hay varios dioses que algunas veces se consideraban inspirados para los faraones. Decían en Egipto que Ramsés, Nefertiti, la diosa de la fertilidad, de la muerte, eran dioses enviados humanos por los dioses en Egipto. Se mezclaba lo animal y lo humano, se mezclaba el poder político con el dios. El que era político era enviado por Dios en Egipto. Y uno de los grandes dioses era el sol, porque el sol permite que haya frutos, que haya flores. El sol permite que haya vida. El sol permite que no haya congelamientos, por ejemplo. Y el sol se confundía con un dios. Entonces llega María y dice, a ver, cuidado, según el Nican Mopogua, cuidado. Olvídense de esas deidades, el que quiera, no hagan sacrificios humanos, contrario a lo que muchos piensan que hay. Ay, estoy muy cansado de hacerle sacrificios a la Virgen. Ella llega y dice, no hagan sacrificios en las pirámides, humanos. En las épocas de los mayas y aztecas, por ejemplo, el hermoso juego de pelota, una de las grandes preguntas me atrevo a decir, de antropólogos y sociólogos en la cuestión de México, es si el ganador o el perdedor era el que sacrificaban. No hay un solo libro que yo haya leído que tenga una verificación directa y que diga, los perdedores eran los sacrificados o los ganadores. Si jugaban el juego de la pelota con las caderas los mayas y aztecas en las pirámides, con ese círculo que hay en las preciosas pirámides,
construidas con cal, muchas de ellas, lisa, arena lisa y cal, húmedas, son pirámides generalmente no áridas como en Egipto, son húmedas. Si un grupo de aztecas ganaba, se piensa que eran los no sacrificados, era al revés. Muchos libros y tesis, bueno, no muchos, algunos de los que he leído, no he leído muchos, algunos, sugieren que el perdedor no era el sacrificado, era el ganador. Era un honor dar su vida a los dioses a través de las pirámides, a través del sacrificio humano. Llega María en la conquista, 1531, y le dice a San Juan Diego que nadie lo pelaba, como decimos, nadie le hacía caso, como un indígena. Oye, es una persona que tiene valores, sentimientos, una persona que tiene otro idioma también. Se ha hablado mucho en la aparición de María en qué idioma hablaba María y en qué idioma hablaba San Juan Diego. Entonces decían, olvídense de los ídolos, déjenlos allá, olvídense del sol. María se pone enfrente del sol en la tilma de Guadalupe. No adoren el sol, no me adoren a mí, recen, pidan por la paz y voy a interceder ante Dios. Eso era contrario a lo que muchos piensan del sacrificio, de que Dios necesita nuestros sacrificios, que es también un punto que hace mucho tiempo en un curso que estudié con unos jesuitas, un curso breve, me acuerdo muy bien de esa frase que decía un jesuita, y decía, Dios necesita uno de nuestros sacrificios. Necesita que te pongas fichas en las rodillas. No nos decía eso, lo estoy preguntando yo. Pues no lo necesita, pero esa es la expresión de mucha gente en la fe, en la guadalupana. Necesita tu sacrificio a lo mejor de dejar un hábito negativo, sí, para que seas persona mejor y seas menos violenta con la adicción, por ejemplo. Entonces, siempre esa pregunta, Dios necesita que yo me sacrifique por Él, ¿no? Pues Dios vive conmigo sin mí. ¿Qué hizo Dios? Me dio la vida, me dio el cerebro, el entendimiento, el corazón, el alma, el espíritu. Y los sacrificios siempre ha sido un tema también de mucho debate. Sacrificios a la morena, peticiones, a mucha gente le han concedido milagros y la persona se mantiene en paz, la persona se mantiene alerta, la persona se mantiene, que es una realidad porque está el ayate real en la basílica. Es una paradoja, por un lado hay que tener fe, la fe se define como creer en lo que no se ve. Es una paradoja la Virgen de Guadalupe. Y por otro lado tenemos algo que sí se ve, se siente, se analiza, se estudia a través de 500 años, más o menos 450 años. Se ha estudiado la Virgen, algunos piensan, por instituciones serias científicas. O sea, se ha estudiado el ayate y la tilma. Hay un investigador, no recuerdo el nombre, de una facultad muy importante de México, que estudió la tilma y dice, es que no hay manera de explicar algo de 450 años que no esté corroída, no esté rota, no esté neja, no esté manchada, nada. Decían, ese investigador, me acuerdo, era una especie de químico mexicano. Decía, a ver, ¿cómo? Cuando tú pones, por decir, una ayate o tilma, que son fibras naturales, hay bacterias, hay microbios, hay microorganismos que a la tilma o al ayate lo van a descomponer. Le van a cambiar el color, la forma, el ayate se va a desfigurar en menos de 100 años. Él decía que era imposible, casi imposible un ayate, y estamos hablando no de un católico, de un científico que lo estudió. Y decía, es imposible que un ayate esté en esas condiciones. Hay muchos estudios publicados del ayate y de la tilma de Guadalupe. Ahorita voy a tratar de explicar todos los que me sé o todos los que aprendí de esto simbólico que por un lado nos piden fe y por otro lado está la imagen presente, viva en el corazón de mucha gente. Se respeta a los que no rezan, se respeta a los que no creen, pero que nos da una esperanza como madre, como mujer, como intercesora, como persona buena. ¿Qué mal puede ser creer en María? ¿Por qué está mal creer en una madre? ¿Por qué está mal creer en una intercesora que busca la paz y la unidad de religiones o la unidad de las personas?
¿Por qué está mal alguien que no quiere que sean sacrificadas las personas? Al contrario, qué bueno que se respete esa vida humana y no se sacrifique, por otro lado. Entonces hay muchas cosas. María está arriba de una luna que es una luna negra, erróneamente comparada con la luna del Islam. Lo dije en otro video hace tiempo, no tiene nada que ver con el Islam. La luna simboliza ahí, en esa imagen, el mal. No es islámica, no tiene nada que ver con eso, por el contrario. Es parte del sincretismo cultural. La imagen tiene agregados, posiblemente. Los frailes franciscanos tuvieron a la imagen en 1667 y 1668. La tuvieron sin marcos, sin vidrio, en la intemperie. La tuvieron con virus, con bacterias, con todo lo que hay en el exterior. Tuvieron la imagen para que la gente la visitara. Hubo un reporte, me parece, de un periódico, no puedo decir la marca porque me censuran parte del video. Un periódico muy famoso que sigue en México, que publica que en la antigua Basílica de Guadalupe, un muchacho, un señor va y pone un explosivo en un florero, un explosivo. Eso se publicó, se hizo público. Aparece un Cristo de latón doblado, o sea, una cruz doblada, después de la explosión, en la antigua basílica aparentemente, y la imagen aparentemente no tenía vidrio, no estaba blindada, estaba solamente el ayate, y no le pasa nada. Eso fue, no sé, en 1930, por el 40, por el 50, donde se perseguía a los cristianos y a los católicos, no recen en las iglesias. Se cerraban las iglesias, pero con ganas se cerraban. Y no quiero compararlo ahora con lo de la pandemia, porque con lo de la pandemia se tuvieron que cerrar por cuestiones de higiene y de salud. No quiero decir que ahora se hayan cerrado por falta de fe. Hay libertad religiosa en México, no me queda ninguna duda. Es totalmente tanta fe, tanta libertad que puedo hacer un video de la Virgen de Guadalupe. Existen libertades de expresión actualmente en la Constitución. Pero sí se me hizo esto de la pandemia. También en Europa cerraron iglesias y templos, basílicas. En Estados Unidos no quiere decir que la gente perdiera la fe, no quiere decir que no rezara. Habría libertad de hacer tal vez una misa en casa o rezar la Biblia en casa, en lo íntimo. Pero eran las épocas de los cristeros, de la persecución, como también la iglesia persiguió. La iglesia católica, y no lo niego, hay que ver lo bueno y malo de la iglesia, persiguió también a los pecadores, y también hubo un problema no solamente en la conquista, donde los españoles vienen, imponen el español como imponen la religión, y traen caballos y traen en navíos o en barcos cosas muy pesadas que se van hundiendo. Muchos barcos aparentemente, o algunos se hunden, no podían con todo el peso de lo que se llevaban de aquí a España y de lo que traían de España acá. Pero era la época de los sacrificios. Más que todo, se ha hablado mucho en la Iglesia Católica, o algunos estudiosos de esta época de los castigos de los que no eran católicos. Se castigaban con tortura y todo, sí. Nada más que si los comparamos con la cantidad de sacrificios humanos, las cantidades eran muy diferentes en población de gente. En la época de la iglesia, que se perseguían con castigos y se trataban de convertir a las personas, que ya no existe esa imposición por nadie. Alguien es libre de ir a la iglesia a rezar o no es rezar. Alguien es libre de rezar a María o no rezar. Antes no. Morían 10,000 personas, por decir. En una época de 500 años o 400 años que duraba la persecución. Si sumamos los sacrificios humanos en los mayas y aztecas, es muy diferente las cantidades a esas 10,000 personas durante 500 años. Eran épocas difíciles, no había internet, no había redes sociales, no había tanta comunicación. Se creía precisamente mucho en el infierno, en el castigo, y se trataba de convertir precisamente para evitar el infierno. Hoy en día es una pedagogía, creo yo, muy diferente, donde no se inculca la religión por miedo al infierno, por temor, sino por amor. Es un Dios del Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley.
Deus es dos y nóminos o nomio es ley. En la Biblia, en el Pentateuco, que no debería ser Pentateuco, debería ser Heptateuco, debería de abarcar los 7 primeros libros, no 5 primeros libros, tenemos un Dios amoroso, pacífico, un buen padre que protege, que ayuda, que da libertades, que hay cosas inexplicables, ¿verdad? ¿Por qué esta persona muere o por qué esta persona no tiene que comer y está así? Siempre habrá esas interrogantes en la cuestión de Dios y de la religión y de la libertad. Pero hoy en día se cree en un Dios más bueno, creo yo, más flexible, que en el Dios que te tienes que convertir porque te vas a ir al infierno, que era una pedagogía muy diferente. Tienes que creer porque si no te vas a ir al infierno o al purgatorio directamente. Por muchos años se cuestionó en catecismos, en pedagogías, en Italia, en Francia que tiene muchos liberales católicos. Hay liberales como en la política conservadores, ultraconservadores, y hay liberales católicos, y hay que irnos con cuidado, porque se supone que la doctrina es la del Vaticano. Me refiero a los católicos, no a cristianos, católicos. Lo he dejado muy claro la diferencia entre católicos y cristianos en otro video. La cuestión de los santos, sacramentos, imágenes y todo, hay una gran diferencia. Pero hay que irnos con cuidado en las teorías, o más bien no en las teologías de la liberación. Han hecho ruido también. Hay una idea de que el Vaticano es conservadora, hay que seguir los mismos ritos, rituales. Solamente hay una línea de católicos que dice la autoridad es el Papa, nada más, y lo que diga es eclesia, lo que diga es autorizado, lo que diga es santo, es sagrado. Pero hay otra línea de católicos que siempre ha existido, no nada más en esta época, que se sale de lo que dice un poco el Papa, que no es tanto la autoridad papal. Y siguen siendo católicos, siguen rezándole a la Virgen, siguen rezando el rosario, siguen yendo a misa. Entonces existen estas dos posturas católicas de conservadores y liberales, por así decirlo. Hay católicos que creen en unos sacramentos, los sacramentos los tienen los católicos: bautismo, confirmación, unción de los enfermos, leer la Biblia, catecismo, todo eso. Pero hay otro grupo que es más liberal y que no cree que lo que es pecado en una, si es pecado en la otra, o al revés. Lo que es pecado en un grupo no es pecado en otro grupo. Entonces tenemos que irnos con cuidado con el grupo católico, o las enseñanzas católicas, porque ahí, creo yo, mezclas de, por ejemplo, las misas antes se decían en latín, ahorita ya se pueden decir en alemán, en inglés, en cualquier idioma. Antes era riguroso latín solamente. Antiguamente una persona iba a comulgar, se hincaba. Ahorita no se puede hincar y se recibe la comunión, no necesita hincarse. Esas cuestiones han cambiado con el tiempo, pero han cambiado también con el grupo de católicos. Si hay ciertas divisiones, los judíos tienen divisiones también, judíos mesiánicos, no mesiánicos, ortodoxos. Los luteranos tienen divisiones, luteranos que están a favor del aborto y en contra, luteranos que no están, luteranos que sí están, o que se dicen luteranos. Unos sí y otros no. Y así como hay grupos de cristianos y hay grupos de católicos dentro de las mismas iglesias, por algún fenómeno social, también musulmanes, hay conservadores, no conservadores, hay muchos, por así decirlo, tipos, aunque sigan la misma Biblia, el Corán, por decir, pero hay diferentes formas de entender, por ejemplo, lo que es el infierno, o de entender lo que es el pecado. Hace varios años me tocó en un canal de televisión, que no voy a decir porque también me censuran todo aquí, hablaba de los evangelios protocanónicos. Proto significa primeros, canónicos, que fueron encontrados y luego interpretados, traducidos por San Jerónimo en la Vulgata y luego interpretados. Y había uno que no es canónico, no está dentro de nuestro canon católico, está fuera del canon, que se llama, creo que era el de Santo Tomás. Hay un evangelio de Santo Tomás. No me parece que está lo que voy a decir no está en la Biblia autorizado, está fuera de la Biblia. Pero se supone que ese documental tenía evangelios fuera de la Biblia canonizada. O sea, la Biblia tiene un canon, de ahí no se puede salir la interpretación. Ya está inspirada por el Espíritu Santo, es la creencia. Pero luego hacen investigaciones, excavaciones y encuentran papiros y encuentran vasijas en los rollos del Qumran, que son 12 cuevas. Me tocó visitarlas de lejos. Quiero volver a ir al Qumran.
Algún día iré a ver las vasijas del Qumran. Y gente de Harvard estudió el Qumran, gente muy docta de Harvard, no creyente, estudió papiros del Qumran, de Jesús como Esenio. Lo estudian gente que no es creyente en Dios. Algo increíble, pero bueno, ahí tengo los libros de hecho. Y los protocanónicos ahí fuera, y este documental hablaba de un libro que se encontró supuestamente no docto, no canonizado por la Iglesia Católica. Creo que era el Evangelio de Santo Tomás. Y llega Santo Tomás o de San Pedro. No existe el de San Pedro en la Biblia. Existe de San Juan, San Lucas, profetas. Existe el Antiguo Testamento, el Nuevo, donde está Cristo. Poco de la vida de Jesús se habla, que ha sido también un factor de disputa porque se habla tan poco de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando era niño. Y de ahí se agarran otras religiones para meter o infiltrar datos pues, que tampoco son correctos necesariamente, o especular sobre Jesús. Sí se habla de Jesús, pero ya grande, ya a los 30, entre 30 y 33, técnicamente fallece a los 33 años, tal vez por los 20 o 30 me parece, muy poco se habla de Jesús, pero se habla de María, se habla de José, se habla de María judía, se habla de Pedro, etc. Pero no hay un evangelio de San Pedro, hasta donde yo sé. Bueno, el punto es que este documental saca una investigación donde hacen la traducción del Evangelio lo pueden buscar en internet, está fuera de la iglesia, fuera de eclesia, fuera de autorización del Vaticano. O es de Santo Tomás o es de San Pedro, uno de esos dos debe ser, me acuerdo muy bien. Y llega y le dice Santo Tomás, o le dice que sí, Tomás fue un santo, nadie dice que no fue un santo, o le dice San Juan o San Pedro, le dice a Jesús, oiga maestro, ¿cómo es el infierno? Y le dice, ¿existe el infierno, maestro? Y según ese libro, no canonizado, no autorizado por la iglesia, pero sí en un documental analizado por la misma ciencia, dice Jesús, sí existe el infierno, pero está vacío. Eso está fuera de, repito, todo dogma y doctrina, pero se publicó en un documental muy interesante que estuve viendo ahí, de los rollos del Qumran y todo eso. El punto es que existe, y el punto es que uno también se pregunta, oye, ¿por qué? Pues si Dios es tan bondadoso y amoroso, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué va a condenar a alguien? Bueno, pero Dios también es justo. No solamente existe el componente en Dios de ser amoroso y querer a sus criaturas, darnos la vida, darnos el espacio, darnos el universo, darnos una familia, ayudarnos como Dios, no como María, como Dios. ¿Y por qué condenaría, verdad? Si es amor y ya perdona todo, aparte sabe el futuro, sabe quién va a pecar y quién no va a pecar. Entonces, en esa cuestión que es una línea bien fina, bien tenue en las religiones, que es pecado y que no es pecado, es una línea bien sensible. Esto es pecado para unos y esto no es pecado para otros. Cuestiones de abortos, de derechos humanos que ahorita se consideran derechos parejos, en las religiones se considera algo pecado y otra cosa no es pecado. Y el punto es que Jesús en ese evangelio no autorizado le dice si existe el infierno, pero está vacío. Como diciendo, Dios es amoroso, perdona a todos. Existe, según la Biblia, el Sheol, que los judíos creen, muchos, no todos, en el Sheol, que es el purgatorio, ya lo había comentado. Es un tiempo de purificación. Cuando alguien muere, queda 1 año, 2 años. Hay una temporalidad, y siempre lo he defendido, el concepto de que tanto para mi opinión, según mis doctrinas, mis enseñanzas, tanto el cielo, el infierno y el purgatorio sí son lugares reales. ¿Por qué son reales? Pues porque me lo está diciendo la Biblia. Pues ni modo que le diga a la Biblia mentirosa y le diga a Jesús o a María mentirosos. Si me están diciendo que hay un lugar, pues es un lugar. He hablado con algunos sacerdotes, porque conozco, y me dicen algunos, no todos, cuando hablo del tema, es un estado mental. No, pues la mente ya está muerta. Cuando alguien muere no hay mente, no hay corazón, no hay ritmos cardíacos, está muerto. Pero por alguna situación inexplicable del alma y el espíritu, se desprende, el desprendimiento del alma y el espíritu, lo creen los hindúes, algunos, lo creen muchas religiones, inclusive me atrevo a decir algunos budistas, no todos, creen en el alma y espíritu. Siempre se ha cuestionado si somos alma o tenemos alma, o es la dualidad, mueres, no tienes funciones, respiración, pero hay un alma que se desprende
Hay inclusive experimentos que a mí me parecen pseudo experimentos, no están muy bien ejercidos me parece, pero es una buena intención de tratar de entender fotografía del alma que se desprende del cuerpo. Inclusive hay quien se atreve a decir que el alma tiene un peso. Cuando una persona muere ya no tiene el peso porque el alma subió. Los egipcios creían que el alma se la llevaban los halcones, creían mucho en los halcones, sobre todo si esa persona era rey o tenía poder, había un halcón. Siempre las aves han jugado un papel importante con los aztecas, con los mayas, con los mexicas, con los egipcios, con los mesopotámicos, con los hinduistas, con los budistas, con los judíos. Todos en la historia han jugado las aves un elemento como de desprendimiento, de ave, de volar, de libertad. Entonces, obviamente esos experimentos los he visto, no los creo de que el alma se desprende, no se puede grabar el alma, en mi opinión no. Pero respeto a la gente que cree en eso, soy muy respetuoso de otras ideas y de otras formas de ser y de pensar. Bueno, el alma se desprende y esa es la pregunta, ¿somos alma o tenemos alma? Esa es la teoría dual que Aristóteles manejaba mucho antes de Cristo. Es la dualidad, somos carne y el alma mueve a la carne. Somos deseos, somos espíritu, y el espíritu es el que va al creador, o va al purgatorio, o va al infierno. Muchas religiones creen en los tres lugares, no dice estados mentales. Es un lugar físico técnicamente. ¿Dónde está? No sé, no vengo, esas preguntas no las sabe mucha gente también que estudia y todo. Son supuestos también, pero están revelados, están escritos. El problema es que están escritos también, y la situación de la interpretación. Yo creo que somos y tenemos alma, es una propiedad privada y es una pertenencia. Existe el alma, la voluntad, el cerebro y todo. Existe tal vez el purgatorio, según la Biblia. Como católico pues tengo que creer porque viene en las doctrinas de la Biblia, y en el cielo. El cielo se define como Dios, como la paz. Hay quien dice que es un lugar, hay quien dice que el cielo es Dios, es una pertenencia, hay quien dice que es un campo florido, hay quien le pone plantas, flores, hay quien dice que no es un campo, hay quien dice que ahí están nuestros parientes. Pues es un pensamiento positivo, o sea, es un pensamiento que da estabilidad emocional. Qué mejor que tener la ansiedad de tratar de entender qué es el cielo y decir, pues es un estado de paz. Hay muchos libros, he leído algunos, no todos, de personas en Estados Unidos y en Europa que dicen que han estado en un trance cuando son operados en una sala de emergencia, y que siempre hay muchos libros de mucha gente diferente que no se conoce, y claro, venden el libro, sacan ganancias, lo entiendo, pero eso no significa que digan mentiras. Muchos lo narran como libro real, una anécdota real, no de ficción, no lo catalogan como ficción o mentira. Y es muy interesante porque todos los que yo he leído y muchos documentales coinciden que Dios o el cielo es un túnel de luz. Cuando alguien muere, por alguna manera está consciente, y alguien me puede decir, oye, pero si la persona está muerta, ¿cómo va a escribir un libro? Porque esas personas argumentan que no era su momento y regresa el alma a su cuerpo y escriben esta historia. No murieron totalmente. En la ciencia médica sí hay un término cuando alguien está como medio muerto y medio no. Como que están ciertas funciones adecuadas y por algún milagro o por alguna razón científica vuelven a la normalidad. Caminan, corren, comen, regresa su alma, regresa su espíritu y pueden escribir su testimonio. Hay muchos testimonios de gente que dice que ha visto un túnel de luz, regresan, por así decirlo, y no era su momento según ellos. Y no son ficción, dicen ahí, experiencia personal. Datos de doctores, vienen datos de hospitales o de casas donde estuvieron, vienen datos de personas con apellidos. Es como un testimonio increíble. Llama la atención. Eso podría ser como algo del cielo, la luz. Según la Biblia, cuando Moisés se le aparece Dios se le aparece a Moisés con las tablas de la alianza, que Moisés dice, Señor, más o menos así le dice, bueno, yo no estaba ahí, obviamente nadie estaba ahí.
en el monte Horeb o Sinaí, que ya he hablado que visité con mi familia hace tiempo. Abajo está un convento de las, o estaba un convento de las Carmelitas de Santa Catalina se llamaba. Vendían libros y vendían había café, libros y todo. Y el cerro es rojo porque hay muchos minerales. Según la Biblia, ahí está el becerro de oro que no había que adorar, igual que con los mexicanos, no adorar a las estatuas, sino adorar a Dios, no al sol. Es más o menos la equivalencia. Y en ese lugar, Dios se le aparece a Moisés. Moisés se desespera a leer las tablas de la alianza, los 10 mandamientos, y los rompe. Algo así dice la Biblia, no estoy muy seguro, pero más o menos así la interpreto, que dice, pues nadie puede lograr los 10 mandamientos, es imposible, Señor, y se desespera y ya está. Hay unos mandamientos que venden, o sea, de dibujo, y están como rotos. Dios se le aparece en el monte Sinaí o monte Horeb. Yo lo vi, le tomé fotos, no lo subí. Íbamos con un guía que sabía árabe y sabía español y sabía inglés, que nos dio todo un tour muy interesante ahí. Y según esto, en esas tablas de la alianza, pues está la manera de conducirse correctamente. Son los 10 mandamientos, que para nuestros hermanos judíos pueden ser 600, 613 mandamientos. Para los hermanos musulmanes son otros mandamientos, tienen otras doctrinas, otras formas de ser. Y eso tiene mucho que ver por la cuestión de la pedagogía, que insisto mucho. Quien fue educado a temerle a Dios, hay una frase en la Biblia que dice hay que temerle a Dios, pero hay que tener cuidado con las palabras y traducciones. Temer puede ser respeto, es diferente respetar a alguien porque tiene poder, porque tiene conocimiento, porque nos cae bien, porque tiene una jerarquía, es un respeto, porque sabe mucho, y es diferente al le temo o como me da miedo. Entonces, en muchas pedagogías se enseñaba la educación a veces cristiana o católica con miedos. Te vas al infierno si pecas, no peques. No era la pedagogía de eres libre, tú decides lo que debes de hacer, pero acuérdate que hay un castigo y hay un premio también. No vas a tener la creencia en María o en Dios por ir al cielo y tener un premio. No es eso, es porque te nace, porque quieres, porque María como católico es tu madre, porque Dios se le merece reverencia, respeto. No vas a actuar al bien por miedo al castigo, y muchas pedagogías serán por miedo al castigo. Por eso mucha gente de repente se sale de las religiones porque dice, nada más me están enseñando a no castigar. Si peco, me mandan al infierno a cada rato. La Iglesia Católica tiene sacramentos, tiene confesión, donde uno confiesa pecados. Hay 2 tipos de pecados veniales que son como leves, por decir una mentira leve, que no quiere decir que no sea grave, puede ser grave, y pecados capitales o mortales. Según nuestra tradición, los pecados mortales vamos y no podemos comulgar. Sería sacrilegio, posiblemente está considerado sacrilegio tomar la comunión. Los católicos me refiero. El pecado venial, algunos piensan, padres, que sí se puede tomar la comunión, otros que no, pero se tiene que confesar. Algunos piensan que 1 vez al año, 2 veces al año con un sacerdote, que no es Dios, sabemos que es humano, pero estudia, tiene la tradición, tiene la Biblia, tiene la autoridad, y ese padre o sacerdote intercede también con Dios, como la Virgen María de cierta manera. Él no perdona el pecado, técnicamente lo perdona Dios. Hay 2 tipos de pecado, el leve y el más grave. No se puede comulgar en estado de mortal, según el católico, o la doctrina. Entonces, el punto es que había esas pedagogías. El punto de ahora es que hoy veo, y esto yo creo que me lo pueden refutar cualquier persona que esté en este ambiente, o de la religión, o a estar totalmente de acuerdo, se da con esta modernidad, con más robótica, con más información, con más internet, se da esta pedagogía de, también creo yo, no es la pedagogía de la liberación, pero como que la pedagogía de mezclo otras figuras en la religión católica, como que también puedo ir a otro templo, como que Dios no es, decía la Biblia por ahí, Dios es celoso, celoso en el sentido de quiere que hagan los rituales, quieren que estén apegados a lo que se presupone la iglesia, que es asamblea. Iglesia significa asamblea dicta, por así decirlo.
hoy en día con más modernidad, que se sale la gente de la religión, tiene menos fe en mucha gente, no tiene su fe. Su fe se basa en ellas y en su aprendizaje, no en lo que los demás hagan. Ese yo creo que ha sido también un error y un problema en las religiones del mundo. Que yo siga la religión por él, por ella y por aquel. No, por lo que hacen ellos bien o mal, que ellos también son pecadores y hacen cosas malas o buenas. Mi fe la hago por mí, por mi tradición, por mi valor, por mi conciencia. No dependo si él hizo algo o ella o aquel. Eso yo creo que también en la pedagogía religiosa se debe de modificar, porque mucha gente basa su fe por inseguridad en lo que dice el otro y la otra, no en lo que él dice o piensa o siente o razona. La religión es para uno, pero se hace colectiva cuando se van a templos, se rezan en masas, se hay agrupaciones, se hace colectiva y se reza, por ejemplo en la basílica hay colectividad obviamente, y hay disciplina, y tiene que haber respeto, y tiene que haber seriedad, y tiene que haber conocimiento de la Biblia, y conocimiento de lo que es un sacerdote, o conocimiento de un sacramento, tiene que haber información obviamente, pero es algo privado que muchas veces se hace colectivo. Y ahí es donde a veces, creo yo, hay personas que dudan de que esta persona hizo esto me salgo de la religión. No, es mi religión, no es de él. No sigo a él, sigo a Dios. El ejemplo es Dios para los católicos y María y los santos. El ejemplo no es él que es humano, también que se confiesa a lo mejor, o lo perdonan o no lo perdonan. Eso es su conciencia, es su problema, es su familia, es otra cosa. Y esa pedagogía del miedo, también creo yo, se ha extrapolado en una dicotomía a una pedagogía de pues lo libertino, ¿no? Ya hasta la hostia se puede masticar. En mi época de adolescente era sacrilegio. Cuando íbamos a misa los viernes, pecado masticar la hostia, no podíamos, está prohibido. Por alguna manera hay reformas en la iglesia, se adapta y ya puedes masticar la hostia, no tienes que estar hincado. Te sigues confesando, sigue habiendo sacramentos, sigue habiendo gente que hace el bien en todas las religiones, pero cambian las formas de la religión, que se presuponían eran doctas o eran, más que doctas, heterodoxas, o eran muy rígidas, y van cambiando, y uno dice hasta dónde se va a reformar la iglesia o hasta dónde va a cambiar y hasta dónde no va a cambiar. Como la cuestión del celibato en los sacerdotes, que se ha puesto muy en duda por no católicos también, que qué bueno que les interese el catolicismo, ¿eh? Cuando uno católico habla en redes sociales o habla en televisión, qué padre que se interese por los católicos. Hasta le agradezco que esté involucrado en los católicos, qué padre. Como yo me involucro con otras religiones y las estudio y las leo. No quiere decir que esté de acuerdo, pero las leo, me interesan. Cuando uno dice, oye, alguien dio una opinión de católico, pero él no es católico ni católica, agradézcanles, qué padre. Qué bueno que te interesa, aunque sea la palabra católico, que significa universal. La palabra católico significa universal, generalmente. Curiosamente es la misma palabra que significa universidad. La universidad tiene varias acepciones y significa universal también. Universidad significa universal. Universidad significa pluralidad de ideas, de mentes, de formas de ser. Pero el católico tiene reglas, tiene mandamientos, tiene códigos de conducta. Hay reglas en los seminarios, como lo tienen otras religiones. Y si alguien se sale de ahí, vienen los problemas también en la persona o en la familia. Puede haber problemas obviamente serios en la cuestión de la confesión o comunión o de los ritos, no sé, todo eso. Entonces pasa del miedo a no tengan miedo, a crean, a participen en la iglesia, en la asamblea. Y dentro de los símbolos, que para algunos son reales, para otros no, está la guadalupana, muy importante. Símbolo político mexicano también, lo aclaro y lo digo con mucho respeto. Las primeras banderas fueron de la guadalupana, y quería decir algo porque me voy a ir atrás con don Miguel Hidalgo, que no lo dije. Hay libros e historiadores muy serios en internet, puede ser serio, es que ya ven a alguien en internet y dicen que no es serio, puede ser serio en internet, puede que sea serio, no sé. Libros serios que nos hablan de cómo don Miguel Hidalgo está a favor de Fernando VII. No quería la independencia, pero por algún motivo pusieron al padre Hidalgo, al cura Hidalgo, como independizante o independizador de la corona española. Se manejan muchos libros de texto,
que don Miguel Hidalgo independizó y formó un grupo en la iglesia para combatir la independencia. Los que han estudiado mucho historia saben que él estaba a favor de la corona, de su patrón, de la iglesia española, de Fernando VII. No le convenía. Los que sí estuvieron en la independencia mexicana mucho, y es muy reconocido, es Allende. Y una persona que dicen que le tenía miedo Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que fue una persona muy importante en Egipto, en las conquistas de Inglaterra, supuestamente por ahí dijo que le tenía respeto a Morelos y Pavón. Morelos y Pavón es una enorme figura también en México. Es Morelos y Pavón, sin demeritar al cura Hidalgo, que era rebelde, no creía en el infierno, pero sí creía en la Biblia y creía en otras cosas, y Allende también, que eran como héroes, para algunos héroes, traidores. De todo ahí está mezclado, ¿verdad? Hay quien lo ve como traidor, héroe, etc. ¿Eso a qué viene el caso? Que el cura Hidalgo, por decir, decían que era cura y no creía en el infierno. Y eso a mí me parece también delicado, porque desde el punto de vista católico pues hay 3 estados o 3 lugares, no estados, 3 lugares, el infierno, el purgatorio y el cielo, independientemente de la pedagogía que cada quien tenga o adquiera. Cuando uno lee, se va abriendo la mente y va viendo referencias y va viendo documentos. ¿Por qué no creen en el infierno? ¿Por qué no creen en un purgatorio? ¿Por qué creer que no existe? A lo mejor el evangelio apócrifo de Santo Tomás no autorizado por la iglesia, pero a lo mejor se va a autorizar después, quién sabe, al ritmo de la iglesia que va. O los liberales católicos van a pensar que sí existe ese documento. El infierno es un lugar de penas. Dante Alighieri dibujaba el infierno. Homero dibujaba el infierno. Obviamente no eran profetas, no creo que eran profetas, pero eran literatos que se imaginaban los lugares y pues no lo pintan bonito, como pintan el purgatorio y se pinta el cielo también. Hoy creo yo que caemos en una doctrina muy abierta. No solamente los católicos, otras religiones han sido permeadas por esta relativización que viene desde las ciencias. No, pues no hay cielo, no, pues no hay infierno, no, porque yo digo, no, pues es lo que diga la Biblia, las enseñanzas. Pero a lo mejor esas están reformadas y cambiadas. ¿Cómo sabemos que es la primera que dijo Jesús? O la primera que dijo San Pedro, la primera iglesia o eclesia. Antiguamente las iglesias eran en el campo. En el libro de Levíticos viene cómo las iglesias eran en el campo, hacían carpas y en carpas hacían ahí la iglesia. No había edificios, no había tanto dinero, economía. Eran sencillas, era en contacto con la naturaleza. Se siguen haciendo también por padres. Algunos padres hacen iglesia en los campos, en ranchos, con autorización obviamente de los obispos. Tiene que haber autorización siempre de la jerarquía. Entonces, creo yo que hoy, al no creer en el infierno muchos, pero siendo católicos, para mí ese creo que es un gran problema. No tienen la doctrina original posiblemente, son más liberales. Tampoco necesitan a María, ni necesitan a Dios, ni necesitan rezar porque pues no van al infierno. No tienen pecado, si cometen pecado pues ya están perdonados porque dicen Dios ya me absolvió. Para mí ese es un problema. No creer en el castigo, que los primeros documentos de la iglesia sí apuntaban al infierno, al purgatorio y al cielo. En esta época moderna, con muchos aparatos, muchos equipos, mucha información, pues se hace como difuso, como que eso no existe, como tenemos en el mundo tanto ruido, tantas distracciones que ya como que no, ni existe, o sea, no, ni se ve. Pero eso es la fe, creer en lo que no se ve. María llega y nos da un mensaje de amor. ¿Por qué puede ser mala María si es un mensaje de amor, un mensaje de unidad social, un mensaje pastoral? Lamentablemente hubo personas que, lo voy a decir abiertamente, dentro de la misma iglesia negaron a María. Increíble, eran sacerdotes, no voy a decir el nombre, que habían estudiado teología y todos los grados y tenían todo el conocimiento que les habían dado sus maestros y Dios, porque yo creo que hay un conocimiento infuso de Dios también, existe, eso se llama conocimiento infuso. Lo tenían los grandes artistas, los grandes genios. No venía de los aliens, venía de Dios, para mi opinión.
Eso se llama conocimiento infuso, el que no tienes que leer, estudiar. Por alguna iluminación te llega. Existe. En científicos, en abogados, en maestros, existe ese conocimiento. Y hubo teólogos y sacerdotes que negaron a María, inclusive teniéndola enfrente en la Basílica de Guadalupe, la original, la que se presupone la original. A la imagen se le sacaron copias, se le estudió, se le abrió el marco. Pasaron muchas cosas enigmáticas que cada quien tome su decisión. Yo no vengo a imponer nada, yo nada más vengo a comentar. Y para algunos sería racional, para otros milagro, para otros irracional. Pero hubo gente de la misma iglesia que dijo es mentira. Es más, sigue habiendo grupos que niegan que San Juan Diego, porque ya es considerado por el Papa o por el Vaticano, que es nuestra iglesia, es nuestra jerarquía, un santo, un indígena santo, que es algo muy bonito en la sociología, cuando quieren incluir a indígenas en lo político, en la Constitución mexicana, por ejemplo, el náhuatl, que se peleó mucho estos derechos de los indígenas en el sur de México, que yo conozco, Chiapas, San Cristóbal, preciosos lugares, hermosos, los lacandonas, conviví con ellos, querían adoctrinar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos a su idioma. Escuelas con libros de texto, a mí me tocó ver escuelas con libros de texto donde los niños leían en maya y en náhuatl, algo maravilloso, algo padrísimo. Y eso se quiso traspolar después, por cierta jerarquía de la iglesia, a enseñar la doctrina en su idioma, no en latín, no en español, no adoctrinar en español, adoctrinar en su dialecto. Alguien por ahí me dijo, ya no es dialecto, es idioma. Bueno, por su idioma. Le digo dialecto porque lo sigue hablando poca gente, no lo domina mucho. Entonces la Biblia se tradujo, la Constitución mexicana se tradujo a estos grupos de indígenas, en pocas palabras se tomaron en cuenta. ¿Y qué llegó a hacer María? Tomar en cuenta a San Juan Diego, un símbolo del indígena muy importante, y que hubo gente que lo negó, ni siquiera acepta que existe Juan Diego, porque salen con el mismo argumento, no hay restos de Juan Diego. No, pues yo tampoco tengo restos de un triceratops, de un dinosaurio, pero a lo mejor mañana lo encuentran en un lugar en China o en Tailandia o en Japón. No porque no exista, no existió. Y es interesante, gente docta, muy culta, muy letrada, negó no solamente a María, o sea, la tilma la ven, ahí está, pero dicen que es una pintura. Gente muy preparada niega a Juan Diego, ni siquiera aceptan que es un santo, y no es por falta de evidencia. Posiblemente es porque era indio e era indígena. Eso es lo que yo creo ahorita. Y eso produce como ruido. En 1531 se aparece 3 días, 4 días. Hay alineación de las estrellas que están en el manto de Guadalupe. Se han hecho experimentos. Vamos a ver la imagen con mucho respeto. Una imagen que yo hablé en la Basílica de Guadalupe varias veces aquí en Monterrey. En la de México no la conozco, pero no leí. He leído aquí. El irlandés me llevó cuando estuve en preparatoria. Leíamos en la Basílica de Guadalupe. Tuve el honor de leer varias Biblias, varias lecturas. Vamos a ver qué es Guadalupe. Aquí con mucho respeto, sin hacer ninguna mofa ni burla, lo más respetuoso que se pueda como católico, porque es una imagen santa, sagrada para nosotros también. No se le adora, se le venera. En esta parte de aquí quiero que vean esto, perdón, es esto de aquí. Es una mancha. Por los años 1970, posiblemente por los 70, una persona, un joven o un señor limpia el marco que le ponen a la Virgen, que no es este marco, obviamente, al marco original, que era un marco de bronce, me parece que tiene oro, me parece que tiene un recubrimiento de oro, y este muchacho lo limpiaba con ácidos, tenía ácidos y trapos. Según cuenta la historia, empieza a limpiar el marco. Supongamos que este es el marco. Lo empieza a limpiar. Y la historia cuenta que se le derrama el ácido. Queda la mancha. Es esta. Está del lado derecho, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en la televisión es del lado izquierdo. Es del lado derecho, ¿eh? Y esta mancha es el ácido. Cualquier tilma, y eso lo puede saber cualquier químico,
o persona especializada en química, cualquier tilma con ácido se corroe, se rompe, se rompería toda la tilma y las fibras. No se pueden coser las fibras, no se pueden planchar las fibras, se queman. Esta mancha es un ácido, supuestamente, del que limpiaba el marco. No le afectó, no se rompió, no se dividió la tilma. Algo que a mí a lo personal, y a mucha gente también le parece maravilloso. El sol posiblemente haya sido puesto por alguien, sea una pintura. Alguien me puede debatir y tiene todo el derecho a debatir y decir, bueno, pues no nada más la Virgen tiene 500 años o 450. Hay pinturas del Renacimiento del 1200 que tienen pintura, exacto, sí. Hay pirámides que todavía tienen la pintura del año 1000. Sí, es correcto. La pintura se puede agregar, pero la imagen no, es diferente la imagen. Aquí vemos que este es el sol. María llega a decirnos, no adoren al sol. Estoy yo para ustedes, la intercesora, la emperatriz de América, como lo nombró un papa. No me acuerdo qué papa era. Una de las grandes investigaciones también fue el luto, el dar, no el luto, el dar a luz. Es una hoja que manejaban los aztecas o mayas. Cuando una mujer, es una parte controvertida de María, va a dar a cinta, va a dar a luz. ¿Qué va a dar a luz? Va a dar a luz a Jesús, va a dar a luz a una nueva religión, a una nueva creencia. Se plasmaba una especie, si la ven aquí, de como una flor, por así decirlo. Era como una especie de trébol. Eso en ningún lado se ha visto que ha durado. Algunos piensan que científicamente se ha estudiado el color de las manos. Nadie ha igualado este color en la pintura. Esta imagen abajo, este es el agregado de abajo, de aquí. Esto no vale, por así decirlo. Esto es que está autorizada, que es de la original. Pero aquí no hay firmas, si fuera una pintura, ni atrás hay firmas de la imagen original. Ni aquí hay firmas de autores, si fuera una pintura, ni aquí, ni aquí, ni acá. Porque no hay firmas si la hizo un autor. Hubo un autor mexicano que a mí me gusta mucho, creo que era Velasco, aunque Velasco se me hace que pintaba como el doctor Atl. Atl significa agua en náhuatl. Era el pintor Velasco, no me acuerdo si era Velasco, pintaba vírgenes de Guadalupe. Y tomaba la imagen y pintaba muchas de diferentes formas, con respeto, no con faltas de respeto. Y las ponían en museos o las vendían o las dejaban en colecciones. Nunca pudieron igualar estos colores de las manos, ni de la tilma que tiene las estrellas. Se han hecho estudios de las estrellas, son las mismas de 1531, de las constelaciones. Algunos lo ven como astrología, se vale no creer, se vale creer, lo que cada quien sienta en su interior. Y otros lo ven como astronomía científica. Hubo computadoras, creo que en 1980, que determinaron que estas estrellas estaban alineadas igual que en 1531. Eso, pues, ¿qué pintor lo puede hacer o escultor? ¿Cómo sabían qué estrellas había en esa época? O alineación. Tenemos algo maravilloso, bueno, la luna, que simboliza el mal, repito, no tiene nada que ver con otras religiones, es el mal, ella está sobre el mal. Tenemos a Juan Diego, posiblemente es un agregado, es un ángel. Muchos piensan que es la cara de Juan Diego, el indígena, que tiene alas como un angelito. Es un posible agregado. Esto no sería agregado, ni esta tilma sería el agregado. Esta tilma tiene más de 400 años, intacta. Tenemos los ojos. No le puedo dar un acercamiento, pero los libros especializados, los que han hecho, creo que han sido 2 personas que han hecho los estudios, o 3. En los ojos me ha tocado ver la ampliación, son como 1000 ampliaciones. Las 2 pupilas miden como 6, 7 milímetros, no recuerdo bien, son 6 milímetros las 2. En las 2 hay 12 imágenes. ¿Qué pintor puede pintar 12 imágenes en 6 milímetros? Menos de 1 centímetro. Y lo curioso no es nada más eso. Lo curioso de las ampliaciones hechas por computadora es que en los 2 tiene las mismas imágenes. Hubo al parecer, la interpretación es que hubo al parecer
un momento en que la Virgen se aparece a San Juan Diego. San Juan Diego tiene las rosas y flores, saca el manto, que es este manto, o sea, no esta es la copia en la original, y por alguna razón quedan en la Virgen de Guadalupe impregnadas las 12 imágenes. Algunos interpretan que es Fray Juan de Zumárraga, que según el Nicanor Mopogua, el libro sagrado de los aztecas, o el libro que tienen algunos como sagrado, no todos lo consideran sagrado, pero sí histórico, dicen que Fray Juan de Zumárraga era el obispo incrédulo, el que no creía. Como a un indígena se le va a aparecer la Madre de Dios, la Madre de Cristo. Y sí, ese momento queda en los ojos impregnado. Yo vi las ampliaciones, leí todo el libro. Hay varios autores que son muy reconocidos, no los puedo nombrar porque puedo ser censurado en el video, pero bueno, no importa, hay varios libros que sí recomiendo para el que obviamente le interese esto. Gente que ha estudiado la sábana santa de Turín, si era Cristo, no en la sábana santa han estudiado también a la Virgen. Ateos han estudiado a la Virgen, gente no creyente. Ahorita voy a explicar de uno que estudió y que no es creyente, y que la estudió y se convirtió a ser católico después del estudio. 12 imágenes claramente definidas en las dos pupilas. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas de la imagen, la imagen de las pupilas. 6-7 milímetros, menos de 1 centímetro, igual en este que en este. Se interpretan, y yo vi la ampliación, sí se parecen personas. Una en cada, se supone que es Fray Juan de Zumárraga, el obispo, que se asombra al ver la imagen, y la otra no podría ser Juan Diego, porque Juan Diego está aquí y la imagen está aquí, está viendo así la Virgen de Guadalupe, hacia el frente. La otra es muy posible que era un traductor. Necesitaban los obispos traductores porque no sabían náhuatl. Juan Diego era indígena, sabía náhuatl. El traductor seguramente, lo más seguro es que era español, sabía español. Y en la imagen se ve hincado una persona, sí se ve la silueta de la persona. En los dos ojos se ve lo mismo. ¿Qué pintor hace eso en 2 ojos? En 2 córneas, de menos de un pincel no logra ni poner a una persona. Es un espacio de 6 milímetros, 6 milímetros. ¿Cómo puede ser eso? Al menos que nos digan mentiras, pero no creo. Y el traductor del náhuatl al español, o del español al náhuatl. Y otras personas que no sé quiénes son. Fray Bernardino hizo algunas traducciones. Se sabe que Juan Diego tenía a su abuelo enfermo, lo ayudaba según la historia. Y que este es resultado de rosas o de una pintura de rosas. Hay doctos, hay gente muy preparada que sigue, repito, dentro de la Iglesia Católica sin creer que es un milagro, y sin creer eso dice que no es muy respetable. Siguen argumentando que es una pintura del 1500 y lo demás no es milagro. Se vale también, o sea, es muy respetable también esa postura. Tenemos, pero siguen creyendo en María, o sea, es el punto. No creen en la imagen, pero ojo, no creen en el milagro, creen que es una pintura, algunos, pero siguen creyendo en la Madre de Dios, en María. Eso es lo interesante también. Aquí vemos también los colores que han tratado de igualar, repito, y hay 2 investigaciones que llaman muchísimo la atención. El doctor Kuhn, premio Nobel de Química, creo que lo ganó por 1950, 1940, 50, entre 40 y 50. Alguien de la Iglesia Católica o alguien que tenía en posesión esta imagen, con mucha autoridad seguramente, que quería investigarla, le manda al doctor Kuhn fibras. Toma de aquí fibras. No sé si de aquí o de aquí, la verdad no sé, de los colores. Tenía mucha autoridad porque sacan las fibras. Era alguien que tenía la posesión de la imagen original. Eso no lo hubiera hecho cualquier padre o cualquier sacerdote. Tenía que tener un permiso. Le sacan 3-4 fibras, según la historia cuenta. Las envuelven en un sobre o no sé en qué. Se las mandan al doctor Kuhn. Premio Nobel de Química. Premio Nobel Química. No estamos hablando de matemática, química. Experto en colores, experto en residuos, experto en materiales. Aparentemente hay varias versiones de esta historia. No, a lo mejor no tengo la correcta, pero es una idea más o menos. No es exactamente así, pero es una idea.
El doctor Kuhn no sabe qué es y le dice a alguien, le dice, por favor estudie y me dice qué es. Obviamente le tuvieron que pagar dinero seguramente para el estudio, no lo sé. Él no sabía que eran fibras del ayate. Él era ateo o era ateo. Y dice, regrese las fibras y regrese los resultados. Queremos una examinación, un examen de esas fibras de los colores. Lo más seguro es que él no sabía que era de la Virgen, no sabía que era de algo de fe religiosa. Él decía es de otra cosa. Bueno, él hace sus cálculos, tiene sus microscopios y todo, supongo. Estoy más o menos ahí figurando, ¿no? Pero los datos sí son correctos, los he leído muy bien. Y el doctor Kuhn, premio Nobel de Química, después de varias semanas, determina que los colores ni las fibras son ni vegetales. Bueno, la fibra sí es vegetal. Viene del maguey, supuestamente, o viene de alguna planta. La fibra sí, pero no el color. Decía que los colores no eran ni vegetales, ni animales, ni por el ser humano. Si uno va a las pirámides, por decir en México, y ve el azul es un color que se ha estudiado mucho en México, porque mucho azul en las pirámides tiene que ver con piedras, con óxidos, con mezclas que hacían los mayas y los toltecas y aztecas. Si uno va a las pirámides de Egipto, hay colores, las hacían con plantas. Se puede determinar que era una planta el color. Este premio Nobel dijo que no eran ni de un animal, ni de un vegetal, ni de un procesamiento humano. Según el libro que leí, y que por cierto no está hecho por católicos, aparte, o sea, es más neutral, dice que él no sabía qué era. Un premio Nobel no sabía de dónde viene ese color. Bueno, habrá quien piense que es verdad, habrá quien piense que es mentira, habrá quien piense que ni siquiera existe el doctor. Bueno, se vale pensar de todo ahí, pero llama la atención eso. Pasa el tiempo y hay un oftalmólogo. El oftalmólogo es el que revisa las pupilas, los ojos, y le pide permiso, le llaman supuestamente para hacer la investigación de los ojos. Él no hace el de las imágenes, él hace una refracción de luz. Los oftalmólogos, cuando uno va a que le chequen la visión, te ponen luz para ver cómo rebota la luz. Generalmente rebota en un ojo humano. Cuando el ojo está vivo, rebota, porque hay una especie de cóncavo, el cristalino está cóncavo o convexo, y pues rebota la luz, de cierto modo. Dicen que este oftalmólogo no católico, no creyente, le estudió los ojos. Y se dice en esos documentos que el doctor, el oftalmólogo, estaba tan pasmado, tan impresionado de los ojos de la Virgen, que decía que estaban vivos. Pensaba que estaban vivos. La gente que estaba alrededor, no sé si esto lo hicieron en la basílica o fuera, no sé en qué parte lo hicieron. La gente que estaba alrededor del doctor, el oftalmólogo, escuchó lo que el doctor dijo. Por eso hay testimonios. Había gente alrededor de él. Donde el doctor dice, no católico, dice, por favor mire hacia arriba. Estaba con un paciente, pensaba que estaban vivos los ojos. Eso se narra en varios libros que se pueden comprar o conseguir o descargar. Él pone aparentemente luz y le dice, voltee para arriba. Con mucho respeto lo digo, se cuenta todo esto escrito por gente que estuvo ahí escuchando al doctor. Pensaba que estaban vivos. Proyecta la luz y aparentemente le rebota, como si fuera un ser vivo, un cristalino vivo, un vidrio, un acuoso, un ojo palpitando vivo. No estaba vivo, obviamente. Dicen que cuando pone la luz se rebota, cosa que no debe pasar porque es una fibra, no debe rebotar. Ninguna luz debe rebotar en una fibra. En la fibra debe de traspasar, no rebotar. Los que estaban ahí dan testimonio que rebotó la luz del doctor, no era el doctor Kuhn, premio Nobel, era otro doctor, que rebota la luz de estos ojos de la guadalupana. ¿Qué otra cosa se hizo? Lo de la antigua Basílica de Guadalupe estaba así en el marco aparentemente. Estaba colgada el ayate y la cruz, ponen una bomba, un explosivo con un florero. La cruz se ladea de latón o de madera, no sé qué era, si se quemó. Se quemó el recinto por la bomba, no se quemó la Virgen.
no está dañada. Hasta donde yo veo, ni creo. Sería muy irresponsable de la iglesia hacerle modificaciones sin que nos avisara a los feligreses. No creo que la hayan modificado tampoco, sin hacer ninguna modificación. Y no creo que la hayan restaurado, porque sí se sabe que las pinturas se pueden restaurar. Si yo tengo una pintura de un gran autor, hay personas especializadas que van y restauran, le ponen color, le ponen sombras, hasta donde yo sé no se restauró. El ayate no se dañó. No, ¿cómo se restaura un ayate? Tú puedes restaurar una pintura, a lo mejor aquí, y agregarle un rayito de sol, está bien, tal vez. Y habría que tener autorización para abrir la original. No cualquiera podría acceder, no cualquiera podría modificarla. Tiene que estar en manos de gente responsable. Y alguien podría agregar un rayo y un color, está bien. Que no debería, pero bueno. Pero ¿cómo restauras el ayate de fibras? ¿Cómo las vas a coser o qué? ¿Cómo se restauran después de una bomba, de una explosión que sí publicó un periódico? No voy a decir la marca porque me van a cortar, me pueden cortar. Es un periódico que existe en la Ciudad de México y aquí en Monterrey también. Y ese periódico publica ese hallazgo. Pasa fotos, yo lo vi, del recinto. Si uno va a una hemeroteca o baja periódicos, ahí viene. Más o menos por el año 40 o 30, más o menos por ahí. Que era la persecución, casualmente, de los católicos también, de los cristianos. Ponen la bomba, estalla, a la tilma no le pasa nada, no tenía vidrio, no tenía nada. Por eso le ponen el vidrio después, para protegerla de tanta cosa que pasó en la sociedad. Y estando a la intemperie, después de 400 años o 500 años, el Cristo se dobla, la imagen no le pasa nada. En la fotografía del periódico de ese día se dice que había una explosión muy grande y se ve el humo. Vi la foto y se ve el humo de ese recinto, de la antigua Basílica de Guadalupe, no la nueva, la antigua. Pues, ¿cómo se explica eso? Los rayos posiblemente son agregados, posiblemente no estamos seguros, pero la imagen no es agregada. Los que creemos en la imagen sabemos que no, pues no está agregada. Y repito, dentro del catolicismo hay quien también tiene derecho a decir, es una pintura, no creo en el milagro, pero creo en María y creo en Dios, bueno, y creo en los sacramentos, y va a comulgar, ok, no pasa nada. El punto es que sigue en la creencia, en la fe, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos aquí con la Virgen de Guadalupe? Tenemos, o la guadalupana, pues estos colores se han tratado de igualar en la original, sí, parecen vivos. Alguna vez alguna persona o dos personas me mandaron, cuando saben que yo estaba tratando este tema, me mandaron un email diciendo que había una investigación de que se oían los latidos del corazón y todo. Hay que ser muy prudentes entre lo que es broma y lo que no es broma, en lo que puede ser posible y no. Cada quien puede creer lo que quiera porque tampoco es como que lo podemos comprobar, pero aquí yo no creo en eso de que tenga latidos. Es muy respetable quien crea eso, quien no crea eso. En la investigación decía que alguna persona fue a analizar su corazón y había latidos en el corazón de María. Se ha analizado también las temperaturas. Y según un doctor de una universidad muy importante de aquí de prestigio de México, que no es católico, decía que bajo todas las temperaturas y las inclemencias del tiempo, lluvia, humedad, simplemente la humedad, es un punto muy importante la humedad, no estaría la imagen después de 500 años así, estuviera con moho, con hongos. Y recordemos que antes del atentado de la Basílica Antigua no había marco. Los franciscanos y otros grupos las tenían aparentemente a la imagen sin marcos. En el ambiente hay smog, contaminación, virus, bacterias, también en esos ambientes de esas épocas. Contaminación de humo, de leñas, mohos, humedades, pues también llueve, hace el sol. Esta imagen estuvo en lluvia, en sol. ¿Dónde están los mohos, los hongos? Tuviera hongos, decía ese doctor. Es un punto muy importante, la temperatura del ayate. Si quieren ir todavía más allá de las investigaciones, hay todavía otra, no sé quién la hizo, están las referencias en línea y en libros, donde supuestamente la temperatura de la Virgen tiene una temperatura corporal de 35, 36.
Lo de un cuerpo normal, cuando no tiene fiebre, 36, 35, hasta 34 podría ser, que la temperatura es humana. Supuestamente le midieron la temperatura. No soy muy creyente yo ni en la temperatura ni en los latidos, creo más en lo otro que comenté. Me voy más por lo de la pintura y todo, pero bueno, se vale. Quien considera que es correcto está bien. Se puede investigar y bajar de internet todas estas cosas que he dicho. Obviamente no las estoy inventando. Se publicó que María tiene una temperatura determinada, igual y constante. O sea, no es nada más la temperatura del ayate que no tiene mohos y no tiene hongos. Esta es una mancha de ácido, no es moho, no es hongo. Esto no creo que sea hongo moho. Aquí no vemos hongos moho. Aquí no vemos hongo moho. Esta está avalada, está tomada de la original. No es una pintura, está fotografía de la original. No hay hongo moho, no hay hongo moho, no hay hongo moho. La temperatura se mantenía permanente. Permanente. Es algo increíble, esa investigación también me llamó mucho la atención. ¿Qué más de la guadalupana? Aquí la tenemos, los colores, las formas. Hay otra cosa impresionante también que me acuerdo que leí hace varios años. En arte y en geometría hay un símbolo que se llama Phi. Phi es supuestamente, y lo han usado con Da Vinci, en obras de Da Vinci, han encontrado el Phi supuestamente es una constante que tiene la naturaleza, por ejemplo una hoja, una flor, es el equilibrio de un lado y de otro. Cuando una imagen se parte, se divide en cuadros, queda el centro perfectamente alineado con la izquierda, con la derecha, con el centro de arriba y de abajo. Es un número Phi, le dicen número Phi. Aparentemente, o parece ser, que el número Phi aplica esto, parece ser, no estoy muy seguro. Hay un arquitecto o un diseñador que tomó la imagen, y empezó a tratar el centro. El centro está perfectamente por aquí, donde está casualmente las hojas que les decía o las ramitas que les decía que parecen trébol. Hizo divisiones de líneas horizontales y verticales y encuentra que todo aparentemente tiene simetría. Ese número Phi se ha usado, que no es pi, no es 3.1416, que es un número infinito, es el número Phi, es el equilibrio que se usa en diseño y en arquitectura. En algunos se ha usado. Cuando una imagen parece que está desproporcionada, sacan y parten la imagen con líneas y sacan el centro. ¿Cuál es el centro? Y si está proporcionado arriba abajo. Esta imagen está proporcionada según esos estudios también. O sea, a nivel pictórico, ¿quién podría haber hecho más que Miguel Ángelo o Da Vinci, italianos, una imagen perfectamente encuadrada, sin más aquí y sin menos acá? Perfectamente centrada, de arriba abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La imagen se ha dividido en círculos, la han dividido en líneas y queda arriba igual que el centro, igual que abajo, en proporciones. Es una imagen bien proporcionada. ¿Qué pintor, aparte de Da Vinci, ha hecho eso en otros países? No lo sé, honestamente no lo sé. Luego viene... ¿Qué otras cosas vienen? ¿No? Vienen situaciones de color, de temperatura, de diseño, ¿sí? Posiblemente esto es un agregado que significa que estaba embarazada, que es un tema polémico si está embarazada o no, a dar a luz a Jesús o a dar a luz a una nueva religión. Se ha interpretado un poco así. Las manos y el color y el símbolo de los náhuatls. Son estos símbolos náhuatls, por así decirlo, hispanos. ¿Por qué llega la morena? Le dicen la morena, la Virgen Morena, porque se adaptó a México, se adaptó a la cultura, se adaptó a los grupos. Entonces, después de todo esto, bueno, a mí me parece realmente increíble.
de toda la historia y de todas las cuestiones que al menos que alguien también tenga la capacidad de refutar y decir todo es mentira. Pues aquí está la imagen, la copia. La original está en México, aquí la voy a voltear con cuidado. Aquí en Monterrey tenemos la imagen, yo la vi en la basílica cuando leía en el irlandés. Hace muchos años estaba arriba la imagen, o está arriba con una bandera mexicana, algo que me parece interesante. Algo que me parece de respeto también, el símbolo político, y que agradezco también que un símbolo político esté mezclado con un símbolo religioso. Lo agradezco que esté México, la bandera y eso. Y la imagen aquí en la basílica también, como en México también. María, para mucha gente es la esperanza. María es el amor de la madre que tuvieron o que nunca tuvieron. María es la intercesora. María es el símbolo del milagro también. Mucha gente le reza a María. En Italia mucha gente le reza, me tocó ir a una basílica también pequeña, pero es basílica, que era de San Antonio de Padua o de Padua. Y todas las personas que le hacían milagros en la basílica de Padua en Italia, tiene un atrio grande, al lado estaba el hotel donde estábamos, donde residíamos, le ponía fotografías, cartas a San Antonio de Padua. Esa vez que fui a San Antonio de Padua me acuerdo que estaba lleno de imágenes, lleno de cartas, lleno de peticiones y de milagros que había hecho San Antonio de Padua. El punto es que había fe, el punto es que había personas reales, con nombres reales, con apellidos reales, que les habían hecho un milagro santo, San Antonio de Padua. Que algunos piensan que es milagroso, como hay otros, etc. Eso ya también es algo muy personal, o sea, no es un dogma de fe creer que alguien hace un milagro. Es muy libre también dentro de la religión católica de pensar o no pensar en los milagros. La vida es un milagro, no solamente un ayate, la vida, el tener conciencia, el tener mente, el poder analizar las cosas, el poder hablar es un milagro, el poder tener familia, el poder tener la pura vida, yo creo que ya es un milagro, es inexplicable. ¿Cómo se explica cómo Dios hizo la vida? Y que claro que hay altibajos, cosas buenas, cosas malas, obvio, pero es parte del aprendizaje, es parte de las lecciones que la misma vida nos da, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores, etc. Entonces, María no solamente es el símbolo artístico, sino histórico, sino indígena. Del Nican Mopogua, del libro sagrado o del libro donde vienen todas estas historias muy interesantes y que se tradujo seguramente por Juan Valeriano, seguramente fue o Bernardino o Sahagún o seguramente Juan Valeriano es de los que escribió las traducciones del náhuatl a este enorme libro muy interesante. Yo entré a náhuatl hace unas semanas a estudiar, pero no estudié el libro. He leído el libro en español, no me lo sé en náhuatl, porque en náhuatl sería mejor aprenderlo, porque no hay traducciones, no puede haber tantos errores. Pero no es nada más la imagen, es la fe de la gente, es la unidad, es la esperanza, es el dedicar el tiempo a algo positivo, algo que nos da fe, algo que nos da pues maneras para salir adelante también, que es la fe. No tiene nada que ver, aquí mismo se usa la ciencia para analizarla. Aquí demuestro cómo la ciencia es importante también en la fe y en los objetos o elementos religiosos. Varios papas han ido a rezarle a la Virgen, no la adoran, la veneran, se han hincado. Sí se han hincado papas en la Basílica de Guadalupe, Karol Wojtyla, hay papas muy guadalupanos también, esa es una paradoja, ¿verdad? Y no me gusta criticar tanto, pero sí analizar cómo un abad, que lo respeto de la basílica, niega que la imagen sea un milagro cuando ve que la gente va, ora y reza y ve la imagen y está viendo que el mismo papá se le hinca a la Virgen de Guadalupe. No está considerando el papa que es un milagro también, que es original, que es un ayate de respeto,
que le rezan también a la guadalupana, el Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces se ponen en duda muchas cosas, inclusive creo yo dentro de los doctos y de la gente que ha estudiado mucho y leído mucho, unos aceptan y otros no que sea un milagro, pero saben que existe María, o sea, saben que está la Trinidad, saben que existe Jesús, eso lo siguen. Creen en Dios, le rezan a Dios, obviamente, creen en la Biblia, todo eso sí lo siguen. Pero queda duda en muchos si es milagro o no, etc. Entonces me llama la atención cómo el mismo Papa va y le pone flores a la Virgen, se arrodilla, le reza. Creo que el Papa se arrodilló, no estoy muy seguro, pero por lo menos se veía al Papa sentado rezando o hincado rezando. Creo que sí ve a un Papa hincado rezando y pues no le va a rezar algo que es falso, ¿verdad? Entonces sí llama la atención que haya personas que estén de acuerdo, que no estén de desacuerdo, que sea un milagro. Lo que muchos piensan es que es una parte milagrosa, la imagen es un milagro y fue retocada. Eso no le quita la fe, eso no le quita la autenticidad. Alguien retocó posiblemente el sol, posiblemente el manto, con algunos colores. Yo lo dudo, la verdad, que sea retocada, porque ¿cómo consigues los mismos colores que la imagen original? ¿Cómo consigues el pintor o el que altera las imágenes o agrega cosas, cómo consigue las mismas dimensiones? ¿Cómo logra cuadrar todo perfectamente? ¿Cómo logra no borrar algo que ya estaba revelado, por ejemplo? ¿Cómo logra no alterar la tilma? Aquí algo muy importante, la superficie no es un lienzo, es una tilma, es un ayate, son fibras naturales. Fibras naturales. Si alguien me dice, oye Francisco, pues allá en el Louvre, donde tú fuiste allá, pues la Mona Lisa está en fibras naturales. Ah, bueno, está bien. Y lleva 1000 años. Ah, bueno, mis respetos. Ha de ser un milagro también la Mona Lisa, porque está en un ayate. Aquí es un ayate real, con fibras reales, con investigaciones científicas reales, publicadas, con datos, con días, con horarios. Si alguien la quiso alterar, ¿cómo no se pasó del contorno? ¿Cómo no se le borró algo más? ¿Cómo le hicieron para agregarle que pareciera toda una composición real? Casi perfecta o perfecta. ¿Cómo igualan o empatan los colores? Cuando, por ejemplo, en el Vaticano, sabemos que el Vaticano tiene una cúpula, van restauradores, creo que Da Vinci pintó Da Vinci una parte de la cúpula, y luego hubo restauradores, pasaban años, se humedecía, se caía la pintura y tenía que ir gente especializada a restaurar. Ponen andamios, es una profesión muy interesante la restauración, ponen andamios, ponen la paleta de colores y van viendo los colores y van ahí más o menos agregando, pero son superficies lisas. Aquí es una superficie rugosa, es un ayate. Es una superficie que pasó por bacterias, por microbios 450 años. O 500, vamos a ponerle 500, 480 años si quieren. Es una superficie no lisa. Es una superficie que estuvo en la intemperie, en sol, en humedad, en días, en noches, en fríos, en no fríos. ¿Cómo se puede restaurar una imagen en una superficie rugosa con el mismo color, las mismas dimensiones? ¿Cómo se le hace? En el Vaticano me tocó ver fotos donde restauran un angelito y pues sí, sabemos que es un ángel porque es un plano, no tiene sombras, se ve el querubín y le ponen aquí la paleta de colores y vamos a poner un azul, un rojo y lo restauran sobre una superficie lisa, por decir un mármol o por decir un yeso. Aquí no está donde se ve el trazo de la imagen restaurada. No hay firma de ningún autor. Alguien me puede decir, alguien la borró. ¿Dónde la borraron? No hay abajo, ni a los lados. Acuérdense que está autorizada de la original. No hay firmas. ¿Dónde está donde dice el autor? ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está el autor? O autores. ¿Dónde está? Y en la parte de atrás de la imagen, que a mí me gustaría algún día tener una copia de la parte de atrás, anterior y posterior, tampoco tengo entendido, hay firmas. Todos los autores
firman, adelante, pues quieren vender sus cuadros y obviamente quieren poner sus firmas, quieren saber que darse a conocer, obviamente. Todos los autores que yo he visto la firman y generalmente en la derecha. Dalí en la derecha firmaba, a mí me tocó ver Dalís, en Europa firmaba en lápiz, algo increíble porque el lápiz pues, se puede borrar muy rápido. Dalí firmaba en lápiz y le hacía así. Picasso firmaba en la derecha, una P y Picasso. Los mexicanos firman a la derecha también, casi todos, abajo, no arriba. Los rusos firman también, los cuadros rusos firman allí. Los chinos firman a la derecha, curiosamente también los cuadros chinos, algunos y japoneses. Me refiero a pintores. ¿Dónde está el autor? ¿Cómo se llama el pintor? O la pintora, o los pintores, ¿dónde están? ¿Dónde está el nombre o los nombres? ¿Se lo pudieron borrar sobre una superficie rugosa? Sobre una superficie que pasó por agua, luz, miles de cosas, seguramente hasta nieve, hasta temperaturas gélidas. ¿Dónde está el autor? Entonces es algo sumamente delicado la religión de tratar, porque estamos hablando, sin ofender a los demás, de símbolos, de signos, de cuestiones que uno apropia en su cultura y que definitivamente si uno fuera católico no pudiera ser objetivo y hablar de la Virgen, diría que es una mentira, tal vez diría que es mentira, que no es científico, pero respetaría si no fuera católico. Mi fe católica, y lo he dicho y no pasa nada, influye en mis comentarios porque la he observado, he leído la Biblia relacionada a la Virgen y creo, tengo ese dote de la fe o ese ingrediente de la fe. No se trata de quitarnos la fe o de agregarnos la fe. Cada quien es libre de creer o no creer según su denominación, su religión, sus creencias, sin imponer, pero sí explicar o entender a la luz de la razón. Por algo está ahí. Entonces, ¿cómo se puede negar algo que está ahí 500 años? La restauraron, la cambiaron, la quitaron. Es muy interesante la guadalupana y como milagro, como obra pictórica, como obra social, como obra internacional que une países. Hay gente de otros países que han venido a verla, no nomás de Centroamérica o Sudamérica o de Estados Unidos. Hay iglesias en Estados Unidos que la tienen, muchas católicas, y es algo realmente que me parece digno de admiración, digno de la ciencia, entenderla, analizarla, debatirla, digno de la fe, digno de creyentes y no creyentes. Creo que esto une a creyentes y no creyentes también. Bueno, pues hasta aquí dejo mi comentario, espero les haya gustado, haya servido de algo esta explicación. Voy a seguir leyendo más investigaciones, más cuestiones de la guadalupana. Repito, dentro de los católicos hay quien sí, quien no cree, no es necesariamente un dogma de fe, pero recordemos que la tilma de Guadalupe fue también símbolo político, histórico también, lo digo con mucho respeto, fue un símbolo que unió también en la cuestión de la independencia, en la cuestión de los mexicanos. Entonces voy a seguir investigando, voy a seguir leyendo más libros. Hay que diferenciar lo que es posible de lo que es imposible también en la ciencia. O sea, hay cosas que yo vería imposible, pero por lo mismo que se considera un milagro para muchos, podríamos comprobarlo a lo mejor. Por ejemplo, lo de la temperatura. Ya cuestiones del latido del corazón, cuestiones de eso, me iría con muchísimo cuidado, porque ya parece a veces, hay quien diría que es burla o otro tipo de cosas, y hay quien lo consideraría correcto, pero sí hay que ir con cuidado analizando, viendo, reflexionando, y que cada quien saque sus conclusiones, según su fe, según sus creencias, según sus dogmas y doctrinas, y el católico no perder de vista esto. Porque esto es muy fácil también desacreditarlo. Es muy fácil decir, es mentira, es una pintura. Y no investigar, analizar el Nicano Pogba, los diálogos con Juan Diego, con San Juan Diego, por qué vino a México en esa época, en la conquista. Se ha cuestionado mucho eso de por qué en 1531-32, que es más o menos la época de la conquista en el 32 y 35.
que casualmente es la conquista. Bueno, puede ser una casualidad o no puede ser una casualidad. Hay que irnos con cuidado y analizar bien las cosas y seguir alimentándonos y nutriéndonos de cosas nuevas, interesantes, porque todo esto pues se pasa a las siguientes generaciones, y si las siguientes generaciones ven esto como efímero, como rápido, pero ven otras cosas más valiosas, bueno, se va a perder muchas tradiciones también. Entonces hay que seguir manteniendo lo que cada quien quiera y crea y considera correcto, y ocupar el tiempo en estas lecturas e investigaciones, y pues agradecer de este milagro. Yo lo sigo considerando como la vida un milagro. Hay cosas que sí las considero milagrosas, hay cosas que no las considero milagrosas. Hay cosas que se ponen en duda en cualquier religión, es muy normal. Pero a la luz de la fe se explican muchas cosas también. Y creo que hay esta capacidad del ser humano de mezclar el cerebro, la fe, lo objetivo con la emoción, lo subjetivo, la herencia familiar, las tradiciones, la herencia de un país, de una nación que fue unida por la guadalupana entre creyentes y no creyentes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.